Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 4 de diciembre del año 2013. Estamos a un año de la toma de posesión de un gobierno que venía lleno de expectativas y que había ofrecido cambios espectaculares, afirmando que estaba en posibilidad de hacerlos porque la experiencia histórica del partido que se estaba posicionando como ganador de las elecciones, el Partido Revolucionario Institucional, garantizaba que en cuanto retomara las riendas del poder, las cosas cambiarían. El escenario de entonces para acá, de un año para acá, tiene toda una serie de matices que vale la pena ir señalando para poder tener una evaluación, aunque sea un poco superficial, sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto. En primer lugar, quisiera recordar que el día de la toma de posesión se llevaron a cabo acciones de corte muy violento y radical de parte de un grupo que apareció en ese momento como una especie de novedad y que a los pocos días de los incidentes del día 1 de diciembre participaron en una rueda de prensa en la Ciudad de México en donde aclararon que eran el movimiento del Círculo Negro Anarquista y que ellos consideraban que romper vidrios de los establecimientos, el generar disturbios, era parte de un espacio que los anarquistas necesitaban para demostrar sus desacuerdos. Todavía interrogados por los periodistas, ellos insistieron una y otra vez en que la sociedad tiene que dejar a los diferentes grupos expresar por sus propios medios sus desacuerdos. Y el medio de los anarquistas es la violencia, que entonces se tiene que abrir un espacio para que la violencia pueda estar presente y nadie resulte culpado por ello, pues porque es la filosofía política del anarquismo. Hace apenas 2 días estalló una bomba en un cajero en la Ciudad de México, una más de las que han estado instalando los anarquistas. Siempre es la misma institución bancaria. Nunca han variado de línea bancaria, siempre atacan a la misma y siempre atacan los cajeros. Ponen las bombas en los lugares en donde se producen efectos espectaculares y hasta el momento la línea que han manejado estos grupos es que no haya víctimas en la explosión. Ponen las bombas con una sincronización para fuera del horario comercial y entonces lo que se daña es el aparato, pero no ha habido daño a las personas. El 1 de diciembre del año 2012, lo que protestaban estos anarquistas y muchos otros grupos más era el triunfo de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Lo rechazaban porque desde su punto de vista se habían empleado
enormes recursos para comprar votos que eran los que habían dado este margen tan abultado de votos a favor del Partido Revolucionario Institucional, con el que se estaba levantando con el triunfo. Indiscutiblemente, los temas de nulidad de una elección son temas muy importantes. Y en este sentido, me parece que nuestra clase política es muy poco cuidadosa en lo que se refiere a estos temas. Tengo entendido que hace 2 días también se planteó en la Cámara y también en el Senado este específico punto. ¿Cómo y cuál sería el método a través del cual se podría nulificar una elección y qué pasaría después? Sin embargo, los grupos que protestaban, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, mandaban o enviaban un mensaje a la sociedad en el sentido de que si López Obrador no gana, la democracia no existe. El fiel de la balanza sobre la democracia es la figura de López Obrador. Y esto es un planteamiento no solamente tramposo, sino es un planteamiento peligroso, porque daría la impresión de que no importa cuáles sean las condiciones en las cuales se ejecuta una elección en nuestro país, si uno de los candidatos no gana, pues resulta que no hay democracia. La protesta había venido creciendo desde el día de las elecciones en base a los números que se habían ido manejando en los resultados, y una vez más López Obrador exigía que se volviera a hacer el recuento de los votos, pero ahora la cantidad de votos era tan grande, la que superaba el proceso del año pasado, que finalmente López Obrador decidió por irse por una solución, una alternativa que a él le pareció que era la más simple: la anulación del proceso electoral. Llama la atención que esto estaba planteado ya desde antes de las elecciones, como si hubiera alguna información que hubiera sido revisada por Andrés Manuel que le llevara a la conclusión de que iba a salir perdedor, y entonces, desde antes de que fuera el proceso electoral, él ya tenía preparada la protesta en contra del fraude, en contra de los atropellos a sus derechos y los atropellos a la democracia, que significaban que él no había ganado, y por lo tanto los ánimos de los seguidores de Andrés Manuel sumamente alterados, sumamente acalorados por estos discursos. Todo esto se canalizó el día primero en estas manifestaciones que bloquearon áreas importantes del local en donde se iba a hacer la toma de posesión, pero finalmente se logra que la figura presidencial reciba el proceso a través del cual la liturgia republicana, a través de la cual se hace la investidura, y cuando todo el mundo pensaba que había quedado resuelto el problema, que ya había tomado posesión y por lo tanto de aquí en adelante había que seguir la línea de la legalidad, vienen las protestas, vienen los desacuerdos. ¿Qué había del lado de los partidos de oposición, además de la actitud de Andrés Manuel López Obrador? El Partido de la Revolución Democrática de alguna manera se sumaba a las opiniones de Andrés Manuel López Obrador y daba por supuesto que
la elección había sido comprada, los votos habían sido comprados y por lo tanto creaba una sintonía con el grupo de López Obrador y se apostaban por la línea de la descalificación del proceso electoral. El Partido Acción Nacional aparecía en ese momento como el gran perdedor del proceso electoral. No solamente no había alcanzado los números de la votación anterior, sino que había tenido un descenso importante, aunque para sorpresa de muchos, la figura de Josefina Vázquez Mota, que jugaba por la oposición, pues logró rescatar un número millonario de votos que hoy están dando a este partido la opción de volver a competir de manera bastante equilibrada con los otros partidos en el plano de la política. Los partidos chicos habían sacado una votación como siempre pequeña y se aprestaban a las grandes batallas que se anunciaban desde la campaña, en la que Peña Nieto había venido ofreciendo consistentemente reformas fundamentales a la realidad mexicana, que tenían como propósito el ponernos en la posibilidad de crecer, en la posibilidad de desarrollarnos de manera más plena, en la posibilidad de mejorar nuestra educación de manera consistente. Todo esto estaba en los planes y en los proyectos manejados por la campaña de Enrique Peña Nieto a lo largo de los meses, y la sociedad estaba convencida, por lo menos un sector importante, tan importante que hay que ver los números de la elección, la cantidad de votos de ventaja que tiene frente a sus contrincantes. Esto significaba que la sociedad, primero, compraba el proyecto de Enrique Peña Nieto, segundo, le daba un voto de confianza para que llevara a cabo la acción transformadora del país y de esta manera se iniciaran los grandes cambios que el país necesita para ingresar en este siglo nuevo en el que ha habido tantas situaciones difíciles y tantas situaciones de violencia. ¿Cómo llega al poder el grupo de Enrique Peña Nieto? El grupo de Enrique Peña Nieto, y esto es importante revisarlo por lo que está pasando ahora, es el fruto de una alianza hasta donde se puede apreciar por la información existente, que fue organizada, estructurada, propuesta por el grupo político del Estado de México, que es la base de operaciones de Enrique Peña Nieto. Ahí Emilio Choyfet es la figura que lleva a cabo las negociaciones y acerca a otros grupos políticos que se van sumando, dentro de los cuales está el grupo político de Pachuca, el grupo político del Estado de México, más el grupo de Pachuca, que es el Estado de Hidalgo, que es uno de los grupos que históricamente en el PRI ha tenido más peso, con dos figuras importantes, los dos exgobernadores. Por un lado, la figura de Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, y por otro lado, la figura de Jesús Murillo Caram, con lo que se completaba una alianza al interior del partido muy importante, y que además, por la parte del ascendiente histórico de estos dos grupos sobre el resto de la militancia priista, generó sinergias que se incorporaron y que le dieron mucha consistencia a la candidatura de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, se presentaba como un aspecto, entre comillas, novedoso, la presencia
primero en la campaña y luego ya en los puestos del gobierno, del grupo de tecnócratas encabezado por Videgaray. Videgaray, exalumno del ITAM, brillante alumno mientras estuvo en esta institución, discípulo de Pedro Aspe, un hombre de todas las confianzas de este antiguo secretario de nuestro país, secretario en Hacienda en nuestro país, y se suponía que detrás del grupo de Videgaray venía todo un proyecto económico de amplio espectro, cuyo propósito era no nada más tocar por encimita los problemas del país, sino meterles cuchillo a fondo para extirpar los problemas y al mismo tiempo instalar las soluciones que hacían falta. Esto explica por qué en el país hubo una simpatía por el planteamiento que se estaba haciendo, por el proyecto que se estaba manejando. Además, agregar la figura del presidente Enrique Peña Nieto es una persona como ser humano que tiene su carisma, tiene su capacidad de atracción sobre la gente, casado con una mujer guapa, una mujer que es muy conocida en los niveles de la clase popular por las telenovelas. Todo esto rodeó a la pareja de Enrique Peña Nieto de una especie de halo romántico que también cuenta dentro de los procesos de selección de la sociedad mexicana, que es muy afectada por los elementos de tipo emocional. Cuando a alguien le toca las fibras sentimentales a la sociedad responde. Y me parece que en un proyecto muy bien estudiado, muy bien elaborado, se había hecho como una especie de balance entre tres corrientes, tres grupos que se veían influirían de manera definitiva en el proyecto presidencial que se estaba manejando. Por un lado, la alianza de los partidos, la alianza de los grupos dentro del partido. Por otro lado, la alianza con el sector más capacitado en los temas económicos, que era el sector tecnocrático. Y por otro lado, este aspecto emocional que a la sociedad mexicana le agradó, le impactó, y esto fue, digamos, desde el punto de vista de la simpatía, uno de los ganchos importantes que sumó votos en el proceso. Pasada la elección se lleva a cabo la constitución del gabinete, y en la constitución del gabinete brinca inmediatamente la relación de los grupos políticos a los que hacíamos alusión. En la Secretaría de Gobernación queda Miguel Ángel Osorio Chong, en la Procuraduría queda Jesús Murillo Caram, y en Educación, uno de los puestos clave, queda Emilio Choyfet. Y Videgaray, evidentemente, haciéndose cargo del proyecto económico del país. Esto pareció, en un primer momento, garantizar que el gobierno que se iniciaba iba a ser un gobierno muy exitoso. Enrique Peña Nieto, de entrada, hace una propuesta audaz e inteligente y hace el ofrecimiento del pacto, el Pacto por México. A mí me parece que es uno de los ofrecimientos más importantes y más interesantes, precisamente porque la alianza de los grupos políticos en nuestro país es el único camino para sacar adelante las reformas con una profundidad y con un alcance que verdaderamente les dé sentido. Hablar de poner por encima de los intereses del partido, los intereses del país, los intereses de la sociedad mexicana, por lo menos a mí me resulta enormemente motivador.
y creo que esto a muchísimas personas les gustó y comenzaron a hacerse los cabildeos que presentaron en los primeros días del gobierno de Enrique Peña Nieto la fórmula del Pacto por México, en donde se sumaban el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, la alianza de los tres grupos políticos más importantes de México, sumados en este proyecto de futuro, era sin duda una señal de cambios muy significativos. Se estaba señalando que el pacto buscaría la reforma educativa, buscaría la reforma del área fiscal en nuestro país y la reforma energética, las tres grandes reformas que al país le hacían falta. Los partidos de oposición por ahí comentaron que además esto tendría que llevar como acompañamiento la reforma política, que era la que iba a soportar las posibilidades del resto de las reformas. Así se iniciaba el gobierno de Enrique Peña Nieto en un escenario lleno, decíamos, de expectativas, de esperanza, donde muchísimas personas que en el pasado habían jugado por alguno de los otros partidos de oposición, ahora entusiasmados con el nuevo gobierno, decían, ahora sí México la va a hacer, ahora sí vamos para adelante. Ha pasado un año, 12 meses de este acontecimiento y yo creo que la revisión de nuestro proyecto vale la pena hacerla con estos elementos que habíamos estado mencionando. ¿Qué ocurre con la alianza de los políticos? La alianza de los políticos, una alianza que según han manifestado en diversas declaraciones, es la alianza por la defensa del Estado laico, se manifiesta en toda una serie de programas, dentro de los cuales destaca la no existencia de un programa para atender el problema de seguridad. Y esto llama especialmente la atención porque nos encontramos con que en este primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, contrario a lo que muchos habíamos supuesto, porque yo sinceramente sí lo había supuesto, en lugar de reducirse de manera importante los crímenes, pues los crímenes se han mantenido a un ritmo aterrador y aunque los medios de comunicación, por lo menos muchos de los medios, mandan estas noticias a segundas o terceras planas, quitándole el impacto que antes se le daba durante el gobierno de Calderón para señalar el mismo hecho, nos encontramos con que los números duros, nos están diciendo que este año fue tan malo como el último año del gobierno de Felipe Calderón y además se le han agregado toda una serie de elementos que no existían en la época de Calderón, entre otras cosas la aparición de estos cuerpos de voluntarios que dicen que cuidan la seguridad de las comunidades, las acciones que en forma cada vez más seria, más grave, están llevando a cabo los grupos del crimen organizado en los estados de Michoacán y de Tamaulipas, llegando a tal extremo la acción de estos grupos que el propio Videgaray hace apenas unas semanas acaba de decir que lo que está ocurriendo en Michoacán corre el riesgo de desaparecer la gobernabilidad en la entidad, es decir, es una situación gravísima. La petición del Partido Acción Nacional en el sentido de que se le acepte la renuncia al gobernador que está enfermo
y se ponga alguien que esté de tiempo completo enfrentado a este problema que es verdaderamente apabullante. Todo esto nos habla de que la llegada del PRI al poder, contrariamente a lo que suponíamos muchos de que bajaría el índice de criminalidad, no significó eso, significó que se mantenía y peor todavía, se radicalizaba la acción de los grupos de los criminales en nuestro país. Felipe Calderón ha hecho una declaración hace apenas 2 semanas en donde dice que el elemento nuevo que él percibe y que le inquieta es que el crimen organizado no solamente mantiene su ritmo y su nivel de confrontación interna por la sucesión de los puestos de poder en estos organismos, sino que además está escalando posiciones políticas en el país y que esto puede tener consecuencias sumamente graves. Bueno, esta situación es manejada por Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, declarando a los medios, esto yo lo oí en los medios, primero, que se iba a hacer una revisión a fondo de la estrategia que había manejado Calderón, que desde luego era una estrategia equivocada, que entonces había que buscar una estrategia nueva. Que se le diera al gobierno el lapso de 1 año para que en ese lapso creara las condiciones para desarrollar una estrategia cuyo propósito sería erradicar el problema del crimen organizado. Bueno, pues esto sonaba muy bien. Yo creo que los ciudadanos nos sentimos contentos de que se hicieran estas declaraciones. Y Osorio Chong dijo que era falso que el gobierno no tuviera una estrategia, que lo que pasa es que la estrategia del gobierno y la estrategia del gobierno anterior eran tan distintas que por eso a veces no se percibía. Al lapso de 1 año, los comentarios de los especialistas en el tema del crimen organizado, uno tras otro han coincidido. La gran estrategia de Osorio Chong es no tener estrategia. Y ante la falta de estrategia se están produciendo estos fenómenos inquietantes como son precisamente la presencia de estos grupos que nadie sabe cómo se controlan ni quién los controla, que en algunos casos obedecen los de autoprotección de las comunidades, realmente obedece a que la gente está desesperada, de que hace denuncias y nadie le atiende, o peor todavía, cuando va a hacer las denuncias se encuentra con que los que están en el lugar de las autoridades son los mismos que lo están hostilizando, ¿no? Como en el caso de Tamaulipas, en donde hay innumerables delaciones de la sociedad en el sentido de que las propias autoridades están coludidas con los grupos que llevan a cabo sobre todo las extorsiones y el secuestro de personas. El área de seguridad es una de las áreas fundamentales en los gobiernos y cuando esto se descuida o se deja como un tema que el tiempo va a resolver, lo único que se garantiza es que entre más tiempo pase, el problema se vuelve cada vez más y más complicado, llegando un momento en el que si la reacción del gobierno no es la adecuada, las posibilidades de crear dentro de un Estado nacional como el nuestro, regiones que se conviertan en regiones de Estado fallido, se multiplica de manera significativa. Esto es atendiendo al tema de la seguridad, pero ¿qué pasa en el terreno de la educación? En el terreno de la educación se parte de la necesidad que hay de hacer una evaluación de la preparación del magisterio.
es decir, saber con exactitud qué preparación tienen nuestros maestros, cuáles son sus deficiencias para crear mecanismos de capacitación que suplan las deficiencias y saquen adelante a maestros mejor preparados, más actualizados y por lo tanto más a tono con lo que están requiriendo nuestros alumnos en este escenario mundial globalizado, en el que la educación sigue siendo sin duda el elemento esencial para poder hacer competitivo a una persona y poder hacer competitiva nuestra industria, poder hacer competitivo nuestro comercio, podernos convertir en una sociedad que produce y compite de manera eficiente y al mismo tiempo en igualdad de circunstancias con otros países para que nuestros productos puedan ingresar en los mercados internacionales con alguna ventaja para poder salir adelante. Esto es lo que uno está esperando de la reforma educativa. ¿Qué sucede con la reforma educativa? Se hacen las propuestas y ante las propuestas planteadas hay un rechazo, independientemente de las discusiones, los debates y finalmente los acuerdos que se logran en el área educativa en la Cámara. Hacia afuera, la coordinadora del magisterio se ha declarado en plena rebeldía de lo que decida la Cámara de Diputados y se han lanzado a ocupar nuevamente sectores de la Ciudad de México a los cuales están perjudicando de una manera terrible. Se ha creado en algunos estados, particularmente en el estado de Michoacán y en el estado de Oaxaca, situaciones que son inaceptables. El día de ayer la prensa, un periódico de la prensa nacional, presentaba los datos de la cantidad de dinero que el gobernador de Oaxaca les está dando a los maestros que no van a clase, a los maestros que irrumpen a golpes contra los padres de familia que quieren que sus hijos tengan clase. Se tolera todo lo que signifique manifestación de protesta y se cuestiona todo lo que significa defensa por parte de la sociedad. Esto es muy serio, esto es muy grave. Comentaban algunos analistas el día de ayer sobre el tema de Oaxaca. Lo que pasa en este choque que hubo entre el sindicato y la coordinadora es que los padres de familia se metieron a una escuela que es propiedad de la coordinadora y entonces los que infringieron la ley son los padres de familia y los maestros que quieren clase, porque los otros son los dueños del local, entonces no tienen derecho los alumnos a entrar allí porque no es el terreno suyo. Un discurso ambiguo, mañoso, porque puede ser que tengan razón en lo que se refiere a entrar en un edificio que no es de su propiedad, pero es que tampoco les dejan entrar en los edificios que son de la propiedad del sindicato y no están permitiendo que los alumnos tengan clase, que es lo que se supone lo más importante y valioso que hacen los maestros. No solamente no van a clase, se dedican a generar, como en la Ciudad de México, toda una serie de problemas, y no se diga en el territorio de Oaxaca. Y a pesar de todas las barbaridades que han hecho, todavía se les paga, se les dan cheques para seguirlos financiando. Esto es el mundo al revés. Pareciera Alicia en el País de las Maravillas, en donde la inteligencia se va encontrando con puras tonterías y con puros disparates, precisamente porque parece haberse perdido el sentido de la crítica, el sentido de la valoración, que en este caso nos indica que el gobierno no ha sido capaz de atender los reclamos
de los padres de familia y de los alumnos en la búsqueda de una solución al tema de la reforma educativa. Durante todo el proceso largo de la reforma educativa, de las declaraciones del magisterio, de las declaraciones de la coordinadora, de las opiniones de los diputados, quien no aparece es el secretario de Educación, Emilio Choifet, que es la persona lógicamente responsable de atender esta dependencia, porque él es el secretario, dice que él no es la Procuraduría para atender las quejas, que entonces él a lo único que atiende es a los programas de estudio. Y no está mal que el secretario de Educación atienda a los programas de estudio, a mí me parece muy correcto. Lo que sucede es que los programas de educación están convertidos en letra muerta porque no hay en diversas áreas de nuestro país un magisterio que esté cumpliendo con sus obligaciones. Afortunadamente no son todos, afortunadamente hay un sector de gente responsable, pero yo me pregunto, los niños que tienen la desgracia de haber nacido en Oaxaca van a pagar el precio de este tipo de arbitrariedades cometidas por la coordinadora. Estaban publicando en una revista el número de días en el que tuvieron clase en el semestre anterior en el estado de Oaxaca. Verdaderamente es ridículo, y si somos a nivel internacional uno de los países latinoamericanos más mal calificados en educación, yo me pregunto, con este tipo de profesores que no dan clase, con la poca cantidad de horas en la que los niños reciben educación, ¿podemos esperar estar a tono, estar al nivel de lo que está exigiendo el modelo de la globalización en el área educativa? Yo creo que estamos lejísimos y lo estamos perdiendo estas posiciones precisamente por la incapacidad de atender estos problemas de manera frontal, abierta y definitiva. Pareciera haber la estrategia de no chocar con nadie, de no tener problemas con nadie, mientras se amarran los resultados de las reformas, por precarios que estos sean, porque al final es lo que se le va a presentar a la sociedad como el triunfo del gobierno. Dice Jesús Silva Herzog Márquez, el gran problema de esto, dice, es que se ha invertido mucho tiempo y mucho dinero en presentarnos una fachada atractiva detrás de la cual no hay nada. Uno se asoma detrás de la fachada y detrás de la fachada está un yermo donde no crece ni la hierba. Entonces, ¿cómo se va a resolver el problema? Simplemente con la supuesta presencia de los factores de transformación que a la hora de la realidad simplemente no operan porque hay fuerzas que lo destruyen y que lo inhiben. Bueno, y si hablamos de la Procuraduría, pues yo creo que en la Procuraduría tampoco se han logrado avances significativos. De hecho, han ocurrido toda una serie de situaciones que han dejado a la sociedad molesta, inquieta y en algunos casos verdaderamente enojada. El caso de Florence Cassés, por ejemplo, y algunos otros. Las acciones y actitudes que han tenido las autoridades respecto de algunos de los personajes que han sido detenidos y luego han sido liberados con una gran facilidad, la aparente incapacidad de nuestros sistemas de Ministerio Público y de Procuraduría de presentar de manera organizada, metódica, sistemática los procesos en contra de los acusados de determinados delitos, hace que más tarden en entrar que en salir los que cometen delitos serios, y los que se quedan en la cárcel son los que se robaron un pan o los que tuvieron
algún pleito por ahí, y eso sí se pueden pasar un buen tiempo en las cárceles, mientras los verdaderos delincuentes tienen todos los recursos para poder salir adelante. Y la sociedad decía, bueno, muy malo todo esto, pero todavía le queda una carta muy fuerte al presidente por jugar: la economía, la reforma fiscal. La reforma fiscal, esa sí va a ser la que catapulte hacia el futuro a nuestro país y le dé certeza, le dé la tranquilidad de que las cosas de aquí en adelante van a salir muy bien. Y entonces todos nos pusimos a leer con cuidado la reforma fiscal, los textos de la reforma fiscal, y la mera verdad, por lo menos les digo mi opinión, una desilusión, una decepción monumental. ¿Dónde estaba la reforma fiscal? Esto no era una reforma fiscal, esto es una miscelánea que una vez más está planeada y está planteada para que la gente que pague más, para que el gobierno tenga más recursos para gastar y no haya por parte de la sociedad manera alguna de tomarle cuenta de en qué invierte, en qué gasta, quién lo gastó y qué cuentas le entregan a la sociedad mexicana. Lo que molesta enormemente al sector empresarial, he escuchado a los empresarios, yo doy pláticas con los sectores empresariales y los comentarios que he oído son verdaderamente demoledores, y lo que más me ha preocupado es las manifestaciones de frustración, las manifestaciones de desengaño, como diciendo, nos la volvieron a hacer, nos hicieron creer que iba a haber una acción de fondo y miren en lo que venimos a parar, ni siquiera en algo que garantice que nuestra economía va a poder crecer de manera consistente. Por el contrario, vamos a tener innumerables problemas para poder crecer y vamos a tener dificultades para poder conseguir la voluntad de los inversionistas para venir a nuestro país. Videgaray pareció de repente transformarse. El caricaturista Calderón lo presenta convirtiéndose en un vampiro vestido con la guayabera de Luis Echeverría y correteando al ciudadano común y corriente, de los cuales no quiere dejar uno solo sin que le chupe la sangre, sin que le chupe el dinero que tiene para dejarlos a todos maltratados. Esta situación es sin duda una de las que más ha lastimado la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin duda está la expectativa todavía de la reforma energética que es fundamental y que tropieza con la resistencia absoluta de los grupos de la izquierda tradicional que se han quedado anclados en el pasado, se han quedado anclados en torno a un mito creado durante la época del cardenismo y que ellos consideran que es intocable e inamovible, aunque no tocar y no modificar la estructura de Pemex y su forma de funcionamiento signifique la garantía de que no vamos a resolver los problemas urgentes que la transformación mundial nos está planteando en este momento. El escenario de el año 2013 aparece como un escenario en el que se van perdiendo una a una las apuestas que todos dábamos por ganadas de antemano, y el gobierno de Enrique Peña Nieto deja una sensación de incapacidad, de una proyección que no puede realizarse,
de buenos deseos que no se traducen en hechos, que a muchas personas las está motivando a convertirse en unos críticos, a veces injustos, de lo que está sucediendo en el escenario nacional. ¿Cómo lo ha hecho Enrique Peña Nieto? Pues a mi modo de ver ha hecho lo que puede. Él no es un economista, él no es una figura versada en los elementos de la doctrina política. Por el contrario, todos sabemos que él adolece de la falta de conocimientos en muchas áreas, que nadie de los enemigos se ha perdido de la ocasión de echarle en la cara cuando hace equivocaciones, algunas de ellas verdaderamente increíbles, pero bueno, al final de cuentas, nada que incida en el plano de la gobernabilidad. La figura del presidente es una figura que está muy golpeada desde la época de Vicente Fox, mucho más en la figura de Felipe Calderón, y ahora en la figura de Enrique Peña Nieto. Verdaderamente se ha deteriorado de una manera muy sensible, lo que lleva a algunos a preguntarse si no ha llegado el momento, en serio, de pensar en la creación de un sistema parlamentario en el que la figura del presidente quede, como en las repúblicas parlamentarias, como un guía de la política exterior, y se deje la política interior a un jefe de gabinete que haría el papel de jefe de gobierno de los países que manejan el esquema parlamentario. Yo no sé si esto sea posible o si esto sea lo deseable. Lo que resulta muy claro es que la figura presidencial se está deteriorando, y se está deteriorando de una manera muy seria. Ya desde antes de las elecciones había esta percepción de que había una apuesta muy elevada por una figura que había perdido su significado, su fuerza, su capacidad de decisión. Se supone que el pacto tiene un propósito respecto de la figura presidencial: regresarle a las manos al presidente capacidades y el poder suficiente para decidir sobre áreas estratégicas en las cuales la acción presidencial sin duda es la que impulsa los grandes cambios. Si esto que parecía estar implícito en el pacto no se ha cumplido, no se cumple, a mí me parece que desafortunadamente la figura del pacto se va quedando reducida en su capacidad de unificar a los mexicanos y de crear las condiciones de desarrollo para un futuro en el que todos y cada uno de los ciudadanos tengan oportunidades mejores de trabajo, oportunidades mejores de negociación, oportunidades mejores para la aplicación de sus conocimientos universitarios. Es decir, un escenario en donde el tema de la igualdad esté centrado en que todos tengamos igualmente las posibilidades de crecer, y en donde no sea el que todos igualmente quedemos reducidos a limitaciones mayores lo que anuncie las transformaciones o los cambios que el país necesita en el futuro. Terminado el periodo primero de su gobierno, la sociedad ha hecho la calificación de los funcionarios, y con esto quisiera terminar el análisis. ¿Qué dice la gente respecto de la figura del presidente y de la figura de los secretarios? De los secretarios de Estado, la sociedad les da un calificativo. Los líderes de la sociedad califican a los secretarios con 6.5 en el mes de julio y en diciembre con 5.2.
Los ciudadanos califican en julio con 6.3 y con 5.5 en el mes de diciembre. Y la evaluación de los secretarios uno por uno nos va presentando que los secretarios mejor calificados sería el secretario de Marina, que pasa de 6.6 a 6.8, porque el de Defensa Nacional se mantiene en 6.3, el de Relaciones Exteriores pasa de 6.2 a 5.8, el de Gobernación de 5.5 a 5.8, el de Salud, la de Salud, Mercedes Juan López, pasa del 5.3 al 5.7, la de Turismo de 5.2 a 6, Comunicaciones y Transportes de 5.2 a 5.6, Seguridad Pública se mantiene en 5.1, muy bajo, Agricultura y Ganadería pasa de 4.9 a 5.7, la PGR de 4.9 a 5.3, Medio Ambiente de 4.8 a 5.8, Energía de 4.8 a 5.3, Trabajo de 4.7 a 5.4, Educación de 4.7 a 5.3, Economía de 4.7 a 5.1, Desarrollo Agrario de 4.6 a 5.3, Hacienda de 4.4 a 5.1. Los números no son números muy alentadores. La figura presidencial se ha deteriorado, está en los 5, 5.9, 6.2 dicen algunos. La diferencia sigue siendo mínima y los números no lo califican bien. Los gobernantes en América Latina, esto lo dice el barómetro latinoamericano, no están bien calificados. De hecho, Peña Nieto en este sentido, con relación a otros gobernantes latinoamericanos, está mejor calificado que ellos. Esto también tenemos que decirlo. Es parte de un escenario de evaluación de los gobernantes que está fuertemente cuestionado en este momento. Y las expectativas que se abren ahora giran en torno a dos elementos. Uno, ¿será capaz, después de todo lo que ha ocurrido, el presidente Enrique Peña Nieto de convertir esta fachada en algo que tenga más sustancia en los próximos meses para intentar recuperar la confianza, o la fachada comenzará a agrietarse y comenzaremos a vivir tiempos todavía más difíciles? Pareciera ser esa la alternativa que se abre en este momento. Los seguidores de la figura presidencial están convencidos de que el pacto, si logra la resolución adecuada de la reforma energética, puede dar un cambio cualitativo a favor de la figura presidencial. Yo creo que este será el gran tema del debate en los próximos meses y en buena parte del resultado de esto dependerá el que la figura presidencial crezca y se fortalezca y con ello el proyecto original vuelva a retomar la dirección, o las cosas se deterioren y entonces sí el escenario se nos va a complicar verdaderamente de manera importante. Pues este sería el análisis de este primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, y abrimos la sesión de preguntas y respuestas para que tomen la palabra los que quieran. La reforma energética se supone que tiene que ser aprobada antes del 15 de diciembre, ¿estoy en lo correcto? Teóricamente sí.
¿Y sabe usted algo? ¿Cómo va esto? ¿Se ha estado discutiendo en el Congreso? Todavía no. Bueno, se supone que hay toda una serie de propuestas que están ya manejadas y es la razón por la que el PRD se sale del pacto y dice, porque la transformación fundamental en la reforma energética es la modificación de los artículos constitucionales, que la modificación de los artículos constitucionales es clave para poder convertir a Pemex en una empresa, porque Pemex no es una empresa. Pemex es un ente dependiente del gobierno, un organismo descentralizado que no obedece a las leyes de las reglas del mercado, que no presenta estados financieros, del que no sabemos ni siquiera cuántas personas trabajan y en qué. Y esto, si llegara a cambiar y se nos presentara un Pemex convertido en una empresa y por lo tanto en la búsqueda de utilidades, que tuviera sus estados financieros, que tuviera su evaluación de los costos de extracción y el costo de operación de la empresa y supiéramos por qué es de ese monto y quiénes son los responsables de ese manejo, yo creo que cambiaría muchísimo la percepción a nivel internacional y a nivel nacional de lo que es el petróleo. Pero desafortunadamente la visión ideologizada del perredismo considera que tocar esto es como mover los huesos de don Lázaro Cárdenas, que me parece que don Lázaro Cárdenas, cuando nacionalizó la industria petrolera, y a mi modo de ver hizo bien en llevarlo a cabo, nunca pensó en convertir esto en un monolito intocable que se iba a convertir no en la fuente de riqueza, sino en una fuente de corrupción en el sistema en el que vivimos. Entonces yo creo que eso lo veremos en los próximos meses inevitablemente. Juan Manuel, al final hizo unas aportaciones bien interesantes sobre el presidencialismo. Usted destacó, argumentó antes, de que viene de un desgaste continuo desde finales del siglo XX, ¿no? Y destaca que en los próximos años del presidente Peña Nieto serían decisivos si se le cae la fachada o si logra subir. ¿Estaríamos en el peor de los escenarios en resultados del gobierno federal de la caída del presidencialismo mexicano como lo conocemos? De seguir cayendo. Claro, mira, esto es como en los partidos de fútbol cuando tu jugador estrella se te lastima. ¿A quién vas a meter de recambio? Si tú no tienes pensado eso, lo que hagas te va a salir mal. La realidad no solo mexicana, sino mundial, va marcando cada vez más claro el desempeño más efectivo del parlamentarismo que del presidencialismo. Y nuestro país parecía querer ir en sentido contrario a este movimiento internacional y manejarse sobre la línea de fortalecer, regresarle al presidente a las manos lo que se le había estado desapareciendo en los últimos 12 años. Y por lo visto, a como están las cosas, si no logra recomponer la fachada y si no logra darle a la fachada contenido, pues entonces, lejos de que sus manos sean cada vez más fuertes, va a estar cada vez más dominado por otras fuerzas que nos van a llevar a lo mejor de manera forzada a un parlamentarismo que ni siquiera habíamos contemplado. Sí. Lo último, que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado han estado contratando estrategas militares para preparar a la policía. A la policía, sí. En contra de los grupos guerrilleros y el narco. Esto verdaderamente indica que hay una mayor fuerza de estas acciones, como la que se acaba de presentar en el curso de la semana del Frente
etapa de Lucio Cabañas o qué propiamente a dónde vamos? Bueno, yo, Va mucho más allá. mira, yo veo en estos grupos, de los cuales solo los periódicos hablan, estos grupos son de papel. Las guerrillas, y tú has puesto un ejemplo muy claro en la época de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, que era cuando realmente la guerrilla tenía realidad. Esta guerrilla permanentemente estaba tomando lugares, estaba confrontándose con el ejército, estaba llevando a cabo acciones de todo tipo y por lo tanto estaba viva. Desde el ERP y el EPR y ahora bueno, son 17 grupos que aparecen en los papeles como guerrilleros, que curiosamente nunca funcionan, nunca tienen acciones de guerrilla, solo de vez en cuando aparecen para reclamar que les secuestraron a alguien o que tienen encarcelado por mucho tiempo a alguno de sus dirigentes que nadie conoce. Entonces, yo no veo que haya en estos grupos en este momento una realidad social que pudiera convertirlos ni en un peligro ni en una fuerza política. A mi modo de ver, son maniobras ensayadas por algunos grupos para crear tensión en la sociedad e inquietud y al final de cuentas utilizar el miedo de la sociedad en beneficio de ciertas fuerzas, pero no porque realmente los grupos guerrilleros en este país tengan en este momento ni presencia ni fuerza, ni siquiera posibilidades de crecer. Nada más mira la fotografía que salió en todos los diarios, la única arma que aparece en todo el cuadro. Es una escopeta hechiza, es una escopeta hecha en casa. Si eso es una guerrilla, bueno, es de dar risa, ¿no? Porque las guerrillas, cuando han funcionado, ha sido con buen armamento, con buen financiamiento, pero sobre todo con una sociedad que respalda el movimiento. Cuando esto pasa, la guerrilla crece y se vuelve una fuerza. Y yo no veo en este momento que haya las condiciones. A lo mejor en el futuro cambia, pero en este momento no. ¿Algo más? ¿Dónde? La salud. Sobre López Obrador. Bueno, yo creo que López Obrador se está convirtiendo en una figura importante, sin duda, pero me parece que está tomando un discurso de amenaza que no es exactamente lo que la sociedad quiere oír. Si él tuviera una propuesta mucho más abierta, si él tuviera una idea de qué hacer con el petróleo y lo manejara, yo creo que tendría un ascendiente no solamente más sólido, sino al mismo tiempo más constructivo para su propio equipo de seguidores. De otra manera, Andrés Manuel López Obrador se va a ir al discurso del nacionalismo revolucionario radical, que no creo, primero, que resuelva ningún problema y segundo, que tampoco les va a dar horizontes de por dónde puede salir el problema para poder negociar, porque para negociar hay que tener propuesta y la propuesta no puede ser el quedarnos como estamos, porque esa no es propuesta.